Nunca pensé que el desierto pudiera sonar así cuando cae la noche. Durante el día todo es viento, pasos, insectos invisibles y el zumbido constante del calor pegándose a la piel. Pero cuando el sol se esconde y la oscuridad se derrama sobre la arena, el desierto guarda un silencio tan denso que empieza a doler. No es un silencio vacío, es uno que parece observarte. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien, aunque en ese momento no lo entendí. Yo solo pensaba en avanzar, en cruzar, en dejar atrás todo lo que había perdido. Caminaba junto a mi primo Oscar, siguiendo a un hombre que todos llamaban El Coyote, sin saber que ese nombre iba a marcar el inicio de la peor noche de nuestras vidas. Habíamos salido casi a medianoche. Nos dijeron que era la mejor hora, que el calor bajaba y que los helicópteros tardaban más en aparecer. El Coyote llegó sin presentarse. No dio su nombre y nadie se lo pidió. Vestía ropa oscura, botas viejas cubiertas de polvo y una gorra que le tapaba casi todo el rostro. Caminaba como si conociera cada piedra, cada grieta del suelo. Hablaba poco, solo lo necesario. Cuando Oscar preguntó cuánto faltaba para llegar al primer punto de descanso, él respondió sin voltear: lo que tenga que faltar. Su voz era áspera, como si tuviera arena atorada en la garganta. Yo pensé que era normal. Ahora sé que no lo era. Éramos solo 2 migrantes esa noche, y eso me pareció extraño desde el principio. Siempre escuché que los cruces se hacían en grupos, pero el Coyote dijo que así era mejor, más rápido, más silencioso. Oscar llevaba una mochila pequeña con agua y algo de comida. Yo cargaba otra con documentos, una chamarra vieja y una foto doblada de mi madre. Caminábamos en fila, el Coyote siempre adelante, a varios metros de distancia. Nunca volteaba, nunca se aseguraba de que estuviéramos bien. Solo avanzaba, como si supiera que, pasara lo que pasara, nosotros lo seguiríamos. El desierto de noche tiene una forma extraña de jugar con la mente. A veces, el suelo parece moverse. A veces, crees ver sombras que desaparecen cuando parpadeas. Yo sentía la garganta seca desde el primer kilómetro, pero no quería gastar agua. Oscar respiraba con dificultad, pero no se quejaba. De pronto me di cuenta de algo inquietante. No escuchaba animales, ni insectos, ni aves nocturnas, ni el típico sonido de la vida escondida. Era como si todo se hubiera callado para dejarnos pasar, o para observarnos. Después de un rato, el Coyote se detuvo de golpe. Levantó el puño sin decir una palabra. Nos quedamos inmóviles. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que el sonido nos delataría. Pasaron unos segundos eternos. Luego el Coyote siguió caminando como si nada. No explicó nada. No dijo que había visto luces ni escuchado motores. Simplemente avanzó. Oscar me miró con el ceño fruncido. Yo me encogí de hombros. En ese momento pensé que el miedo me estaba haciendo imaginar cosas. Seguimos caminando durante lo que parecieron horas. Perdí la noción del tiempo. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero no había luna. El Coyote comenzó a moverse más rápido. Sus pasos eran largos, firmes, como si no sintiera cansancio. Oscar empezó a quedarse atrás. Yo también. Le pedimos que bajara el ritmo. El Coyote no respondió. Aceleró aún más. Tuvimos que forzarnos a seguirlo. En algún punto, me di cuenta de que ya no veía bien sus pies. Caminaba tan suave que parecía no dejar huellas. Decidimos detenernos unos segundos sin avisarle. El Coyote siguió avanzando sin voltear, perdiéndose poco a poco entre la oscuridad. Oscar me susurró que eso no era normal, que ningún guía responsable se alejaría así. Le dije que tal vez quería revisar el camino. Pero algo en mi estómago se retorció. El silencio se hizo más pesado. Entonces escuchamos un sonido detrás de nosotros. Un resoplido bajo, animal, como un jadeo profundo. Nos giramos al mismo tiempo. No vimos nada, solo desierto y sombras. Pensé que era un coyote real, uno de verdad. Pero el sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca, más fuerte. Oscar apretó mi brazo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Asentí sin poder hablar. El aire se sentía espeso, como si costara más trabajo respirar. Fue entonces cuando noté algo extraño en la arena. Huellas que no eran nuestras y que parecían rodearnos.
Las huellas no eran claras. A veces parecían de botas, a veces de patas. No seguían una línea recta. Daban vueltas, se cruzaban, desaparecían y volvían a aparecer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Oscar dijo que tal vez otros migrantes habían pasado antes, pero esas huellas estaban frescas, demasiado frescas, y parecían moverse. Decidimos seguir adelante. No queríamos quedarnos quietos. Caminamos rápido, casi corriendo, tratando de alcanzar al coyote. De pronto lo vimos a lo lejos, de pie, esperándonos. Su silueta se recortaba contra el cielo oscuro. Nos hizo una seña para que nos acercáramos. Cuando llegamos, noté que estaba respirando agitado, como si hubiera corrido. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que al fin mostraba señales de ser humano. El coyote nos miró por primera vez. No directamente a los ojos, pero lo suficiente para que viera su rostro. Tenía facciones duras, angulosas. Sus ojos brillaban de una forma extraña, reflejando la luz de las estrellas. Nos dijo que teníamos que desviarnos del camino, que había movimiento más adelante. Oscar preguntó cuánto faltaba para descansar. El coyote sonrió apenas. Fue una sonrisa breve, torcida, que no llegó a sus ojos. Tomamos un sendero que no parecía sendero, solo arena y piedras. El terreno se volvió más irregular. Tropezábamos constantemente. El coyote avanzaba sin dificultad, como si conociera cada desnivel. En un momento, juré verlo inclinarse hacia adelante, apoyando las manos en el suelo para subir una pendiente. Parpadeé y ya estaba caminando erguido otra vez. Pensé que mis ojos me estaban engañando. El cansancio empezó a jugar con mi cabeza. Sentía la lengua hinchada, los labios partidos. El agua ya no calmaba la sed. Oscar comenzó a murmurar cosas sin sentido, palabras sueltas, oraciones inconclusas. Le pedí que se concentrara, que siguiera caminando. El coyote no parecía escuchar nada. Avanzaba en silencio, guiándonos cada vez más profundo en el desierto. De pronto, el viento se levantó. Un viento frío, inesperado. Trajo consigo un olor fuerte, desagradable. No era tierra ni polvo. Era algo más denso. Algo que me revolvió el estómago. Oscar lo olió también. «Huele a animal», dijo. El coyote se detuvo. Aspiró el aire profundamente como si lo disfrutara. Luego siguió caminando. Fue entonces cuando escuchamos voces. Al principio pensé que eran nuestras propias respiraciones, pero no. Eran susurros, voces bajas, arrastradas, que parecían venir de todas partes. Decían palabras que no entendía. Oscar comenzó a rezar en voz baja. Yo sentí como el miedo se me metía en los huesos. El coyote no reaccionó, ni siquiera parecía escucharlas. Las voces se detuvieron de golpe. El silencio regresó, más pesado que antes. El coyote se detuvo una vez más y nos indicó que descansáramos. Nos sentamos sobre la arena, exhaustos. Aproveché para observarlo. Estaba de espaldas a nosotros, mirando hacia la oscuridad. Sus hombros se movían de una forma extraña, rítmica, como si respirara demasiado rápido, o como si gruñera. Oscar me tocó el brazo y señaló el suelo. Miré hacia donde apuntaba. Las huellas alrededor del coyote eran claras ahora. No eran de botas, eran de patas. Patas grandes, marcadas, hundidas en la arena. Sentí un nudo en la garganta. Quise decir algo, pero el coyote se giró de pronto. Sus ojos brillaban más que antes. Nos dijo que en unos minutos seguiríamos, que ya casi estábamos. En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. No sabía qué era. No sabía cómo explicarlo, pero entendí una cosa. Ese hombre no nos estaba llevando a cruzar la frontera. Nos estaba llevando a otro lugar, y el desierto, silencioso y oscuro, parecía estar de acuerdo. El descanso duró menos de lo que necesitábamos. El coyote se puso en marcha sin avisar, obligándonos a levantarnos de golpe. Mis músculos protestaron de inmediato. Sentía las piernas rígidas, como si ya no me pertenecieran. Oscar tardó unos segundos más en incorporarse, y el coyote le lanzó una mirada que no olvidaré nunca. No fue de molestia ni de prisa. Fue de expectativa, como si estuviera midiendo algo, como si estuviera esperando que mi primo fallara. Yo bajé la vista, fingiendo no notar nada,
pero por dentro algo se quebró. Seguimos avanzando y el terreno comenzó a cambiar. La arena dio paso a zonas más rocosas, llenas de matorrales secos que se enganchaban en la ropa y raspaban la piel. Cada paso era más difícil que el anterior. El coyote seguía moviéndose con una facilidad antinatural. No resbalaba, no tropezaba, no parecía cansarse. En un punto, Oscar murmuró que sentía que nos estábamos alejando del rumbo correcto. Yo quise creer que era solo el miedo hablando. La noche se volvió más oscura. Las estrellas parecían haberse apagado poco a poco, como si alguien las estuviera borrando del cielo. El aire era frío, pero mi piel estaba cubierta de sudor. Cada respiración se sentía pesada. Empecé a notar algo más. El coyote ya no caminaba siempre erguido. A veces se inclinaba hacia adelante, demasiado. Sus brazos colgaban de una forma extraña, casi rozando el suelo. Yo parpadeaba, me frotaba los ojos, convencido de que estaba alucinando. Oscar empezó a quedarse atrás otra vez. Esta vez no pude ignorarlo. Me detuve para ayudarlo, le pasé un poco de agua. El coyote siguió caminando. Le grité que esperara. Se detuvo, pero no se giró. Permaneció inmóvil, como una sombra sólida. Cuando por fin volteó, noté que su respiración era irregular. Abría la boca al inhalar, como si le costara trabajo tomar aire. Sus dientes brillaron un instante bajo la luz débil del cielo. Eran demasiado largos, demasiado blancos. Retomamos la marcha. El silencio se rompió de pronto con un aullido lejano. Un aullido profundo, prolongado, que no sonaba como el de un coyote común. Era más grave, más cargado. Me atravesó el pecho como una vibración. Oscar se detuvo en seco. El coyote también. Durante unos segundos nadie se movió. Luego escuchamos otro aullido, más cerca, y otro más. El desierto parecía responderse a sí mismo. El coyote inclinó la cabeza, como escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Su postura cambió. Se encorvó ligeramente. Sus hombros se elevaron. Murmuró algo en voz baja. No reconocí las palabras. No sonaban a español. Tampoco a nada que yo hubiera escuchado antes. Oscar me miró con terror puro en los ojos. ¿Qué está diciendo?, susurró. Yo negué con la cabeza. No quise responder. Reanudamos el camino, pero ahora el coyote iba más lento. Demasiado lento. Sus pasos eran pesados. Cada pisada se hundía en la tierra con fuerza. Yo escuchaba su respiración, un jadeo bajo y constante. A ratos se mezclaba con un gruñido que intentaba disimular. El olor que lo rodeaba se intensificó. No era solo animal. Era algo más antiguo, más rancio, como carne vieja y tierra húmeda. Comencé a sentir que nos observaban. No podía señalar de dónde venía esa sensación. Solo sabía que no estábamos solos. Miraba a mi alrededor constantemente, esperando ver ojos brillando entre los matorrales. A veces creía ver siluetas que se desvanecían cuando enfocaba la vista. Oscar empezó a hablar solo. Decía nombres. Decía que escuchaba a su madre llamándolo. Yo le pedí que se callara, que siguiera caminando. El coyote no reaccionó. En algún punto, el coyote se detuvo de nuevo. Señaló hacia adelante. «Descansen», dijo. Su voz sonó distinta, más grave, más profunda. Nos sentamos otra vez. El suelo estaba frío. El silencio volvió a caer, pesado como una losa. Aproveché para observarlo con atención. Estaba de espaldas, pero noté cómo su silueta parecía cambiar con cada respiración. Su espalda se arqueaba más de lo normal. Sus piernas se veían demasiado largas. Oscar me jaló del brazo y me obligó a mirarlo. Tenía los ojos desorbitados. Me dijo en un susurro que había visto algo, que cuando el coyote se detuvo, sus pies no tocaron el suelo de la forma correcta, que por un segundo creyó ver patas, no botas. Yo sentí que la sangre se me helaba. No quise confirmar nada. Le dije que estaba cansado, que estaba imaginando cosas, pero mi voz tembló al decirlo. El coyote se giró lentamente. Esta vez nos miró de frente. Sus ojos reflejaron la luz de una manera antinatural. Parecían brillar desde dentro. Nos dijo que faltaba poco, que el lugar al que íbamos era seguro, que ahí podríamos beber agua y descansar de verdad. Sonrió.
Esa sonrisa fue distinta a la anterior. Mostró los dientes por completo. Eran irregulares. Algunos parecían demasiado afilados. Reanudamos la marcha. El terreno comenzó a descender ligeramente. Caminábamos hacia una zona más baja, rodeada de cerros. El aire se volvió más pesado, más húmedo. El silencio fue roto por un sonido que me erizó la piel. Pasos alrededor nuestro. No eran nuestros pasos. Eran múltiples, rápidos. Iban y venían. A veces parecían correr, otras veces arrastrarse. Óscar comenzó a hiperventilar. Le pedí que se calmara. El coyote levantó la mano, pidiéndonos silencio. Sus uñas brillaron a la luz débil. Eran largas, demasiado largas para ser humanas. Yo sentí náuseas. El coyote bajó la mano lentamente y siguió caminando. Los sonidos nos siguieron, siempre a la distancia, siempre rodeándonos. Llegamos a una especie de claro. El suelo estaba más firme. Había rocas grandes alrededor, formando una especie de círculo irregular. El coyote se detuvo en el centro. Nos indicó que nos acercáramos. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, pero mis piernas se movieron solas. Óscar me siguió, temblando. El coyote inhaló profundamente. Cerró los ojos. Su pecho se expandió de una forma imposible. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta describir. El cuerpo del coyote se estremeció. Sus huesos parecieron acomodarse con un crujido seco. Su espalda se encorvó aún más. Sus brazos se alargaron. Su cuello se estiró. Yo escuché un sonido húmedo, como de carne moviéndose. Óscar soltó un gemido ahogado. Yo quise correr. No pude. El coyote abrió los ojos. Ya no parecían humanos. Nos miró uno por uno. Su boca se abrió y exhaló un aliento caliente, cargado de ese olor nauseabundo. «Aquí se quedan», dijo. Su voz ya no era la de antes. Era más profunda, más animal. El desierto respondió con un aullido cercano. En ese instante entendí la verdad. No nos había guiado. Nos había estado cazando. Cada paso, cada desvío, cada pausa había sido parte del ritual. Miré alrededor buscando una salida. No la había. El círculo de rocas parecía cerrarse. Las sombras se movían entre ellas. Óscar comenzó a llorar. El coyote dio un paso hacia nosotros. Sentí el suelo vibrar. Sus manos tocaron la arena y por un segundo lo vi claramente. No estaba completamente erguido. No estaba completamente en cuatro patas. Estaba en algo intermedio. Algo que no debía existir. Y entonces sonrió de nuevo. Y supe que la noche apenas estaba comenzando. El primer movimiento lo hizo Óscar. No gritó, no corrió de inmediato. Se quedó paralizado, respirando de forma irregular, con los ojos fijos en esa cosa que ya no podía llamar hombre. Yo sentí como el miedo me clavaba los pies al suelo. El coyote dio otro paso y el sonido fue distinto al de una bota sobre la arena. Fue más pesado, más húmedo. El suelo vibró ligeramente, como si algo muy antiguo se hubiera despertado bajo nosotros. Las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse con más claridad. Ya no eran simples manchas oscuras. Tomaban forma, se deslizaban entre las rocas, rodeándonos lentamente. Escuché resoplidos, gruñidos bajos, el roce de cuerpos moviéndose entre la tierra y los matorrales. El aire estaba tan cargado que cada respiración quemaba. El coyote inclinó la cabeza hacia un lado, como estudiándonos, como decidiendo por dónde empezar. Óscar reaccionó de pronto. Gritó mi nombre y echó a correr hacia la izquierda, intentando escapar entre las rocas. El sonido de sus pasos rompió el silencio como un disparo. Yo quise seguirlo, pero algo me detuvo. El coyote se movió con una velocidad imposible. No corrió. Se impulsó. En un parpadeo ya estaba frente a Óscar, cerrándole el paso. Vi cómo su cuerpo se alargaba al moverse, cómo su columna parecía flexible de una forma antinatural. Óscar se detuvo en seco y cayó de espaldas. El coyote se inclinó sobre él. Sus brazos tocaron el suelo y entonces lo vi claramente. Sus manos ya no eran manos. Los dedos se habían estirado, unidos por membranas tensas. Las uñas se curvaban hacia abajo como garras.
Oscar comenzó a gritar, un grito desesperado, animal, que se cortó de golpe cuando el coyote emitió un gruñido profundo que vibró en mi pecho. Yo retrocedí instintivamente. Mis pies resbalaron en la arena y caí sentado. Las sombras se acercaron más. Alcancé a ver ojos reflejando la poca luz que había. Ojos a distintas alturas, observándome. Entendí entonces que no estaba solo con él. El desierto entero parecía estar vivo, atento, participando. El coyote se giró lentamente hacia mí. Su boca se abrió más de lo que debería. Vi filas de dientes irregulares, algunos demasiado largos, otros rotos. Su lengua colgaba pesada, húmeda. Respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera un esfuerzo enorme. Avanzó hacia mí paso a paso, disfrutando mi miedo. Yo traté de arrastrarme hacia atrás, buscando una roca, cualquier cosa que pudiera servirme de refugio. Detrás de mí escuché un sonido rápido. Algo pasó corriendo. Sentí un roce en la espalda. Me giré de golpe y vi una silueta pequeña desaparecer entre las sombras. No era un animal común. Se movía demasiado rápido. El coyote soltó una especie de risa baja, un sonido seco que no pertenecía a ninguna garganta humana. «El desierto cobra», murmuró con esa voz deformada. Oscar gritó otra vez, un grito ahogado, lleno de dolor. Miré hacia él. Estaba siendo arrastrado por el coyote hacia una de las rocas grandes del círculo. Oscar pataleaba, intentaba aferrarse al suelo, pero sus manos resbalaban. El coyote era demasiado fuerte, demasiado pesado. Lo arrastró sin esfuerzo, dejando marcas profundas en la arena. Yo me levanté como pude y corrí. No sabía hacia dónde. Solo corrí. El miedo me empujaba. Escuché detrás de mí pasos, muchos pasos. Aullidos, gruñidos. El sonido de algo corriendo en 4 patas. El aire me cortaba los pulmones. Tropecé varias veces, pero me obligué a seguir. No miré atrás. No quería ver lo que sabía que estaba ahí. El terreno se volvió irregular. Caí rodando por una pendiente baja y me golpeé contra una roca. El impacto me sacó el aire. Me quedé ahí unos segundos, tratando de respirar. Escuché los sonidos acercarse y luego detenerse. Un silencio breve, tenso. Abrí los ojos y vi al coyote en lo alto de la pendiente, observándome. Su silueta era más grande ahora, más ancha, más animal. Se deslizó cuesta abajo con facilidad, apoyándose en las manos y los pies. Su movimiento era fluido, como si esa forma le resultara natural. Me levanté de nuevo y seguí corriendo. El desierto parecía no terminar nunca. Cada duna era igual a la anterior. Cada sombra escondía algo. Mis piernas ardían. Mi garganta era fuego. De pronto escuché la voz de Oscar. Mi nombre, Clara, desesperada. Me detuve. Miré a mi alrededor. «Aquí», gritó de nuevo. Venía de detrás de una formación rocosa. El alivio me golpeó de golpe. Pensé que había escapado, que estaba vivo. Di unos pasos hacia el sonido, pero algo dentro de mí se encogió. La voz sonaba rara, demasiado clara, sin jadeo, sin miedo. Recordé las reglas que mi abuela contaba sobre las cosas del monte. Recordé que decían que no todo lo que llama es humano. Me quedé quieto. La voz volvió a llamar. Esta vez sonrió al hacerlo. Lo sentí. Di un paso atrás. La voz se transformó en un gruñido furioso que hizo temblar el suelo. El coyote apareció frente a mí, bloqueándome el paso. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza. Estaba más cerca que nunca. Podía ver cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. El olor era insoportable. Carne, tierra, sangre. Me di la vuelta para huir, pero algo me golpeó por detrás y me lanzó al suelo. Caí boca abajo. Sentí un peso enorme sobre mi espalda. Algo me inmovilizaba. Garras se clavaron en mis hombros. Grité. El coyote se inclinó sobre mí. Sentí su aliento caliente en la nuca. «Corriste bien», dijo, pero no lo suficiente. Sus palabras se mezclaban con gruñidos. Las sombras se acercaron. Ya no se ocultaban. Eran formas deformes, incompletas, moviéndose alrededor. El desierto entero parecía observar la escena. El coyote levantó la cabeza y aulló. Un aullido largo, profundo, que fue respondido a la distancia.
Sentí como el suelo vibraba. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Dejé de gritar, dejé de luchar. Cerré los ojos y pensé en mi madre, en su voz, en la foto que llevaba conmigo. Sentí que el peso se levantaba de repente. Abrí los ojos. El coyote se había apartado, mirando hacia otro lado. Algo más había llamado su atención. Escuché un ruido seco, un crujido, un grito ahogado que reconocí de inmediato. Oscar. El coyote se giró hacia donde venía el sonido y sonrió. Primero él, murmuró. Luego comenzó a alejarse, arrastrándose hacia la oscuridad. Me quedé ahí, temblando, con el cuerpo entumecido. Sabía que no había terminado. Sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. El desierto volvió a quedar en silencio. Un silencio expectante. Como si algo estuviera esperando el momento exacto para volver por mí. Y entendí que sobrevivir no siempre significa escapar. A veces solo significa esperar tu turno. El silencio que quedó después de que el coyote se alejó fue peor que los gritos. Me quedé tirado sobre la arena, sin atreverme a mover un músculo, con el cuerpo temblando como si aún tuviera ese peso encima. Cada respiración me dolía. Tenía la sensación de que, si hacía ruido, algo regresaría de inmediato. El desierto no estaba vacío. Lo sentía observándome, esperando, como si supiera que aún no era mi final. Pasaron segundos, o minutos, o tal vez horas. El tiempo dejó de tener forma. Cuando por fin me atreví a incorporarme, mis piernas casi no respondieron. Me apoyé en una roca para levantarme. Todo mi cuerpo olía a sudor frío y tierra. Miré a mi alrededor buscando a Oscar, pero no había rastro de él. Solo marcas profundas en la arena, arrastres irregulares que se perdían entre las sombras. Quise gritar su nombre. No pude. La voz no me salió. Comencé a caminar sin rumbo fijo, alejándome del claro. No sabía si estaba yendo en la dirección correcta. Solo sabía que tenía que moverme. El desierto parecía distinto ahora, más cerrado. Las sombras parecían más densas, como si se acumularan entre las rocas. Cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía brincar. El viento rozaba los matorrales con un susurro que sonaba demasiado parecido a una respiración. A los pocos minutos, escuché algo que me heló la sangre. Pasos, lentos, pesados. No corrían, no se apresuraban. Me estaban siguiendo. Me agaché detrás de una formación rocosa, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo. Esperé. Mis músculos ardían por la tensión. Entonces lo vi pasar a unos metros de mí. No completamente erguido, no completamente en cuatro patas. El coyote. Su cuerpo se veía más grande ahora, más deformado. Su espalda se arqueaba de forma antinatural y su cabeza se movía de un lado a otro, como si oliera el aire. Su hocico era más evidente, sobresalía de un rostro que ya no era humano. Sus ojos brillaban con una inteligencia cruel. Se detuvo y aspiró profundamente. Sentí que me olía. Cerré los ojos y recé en silencio. El coyote avanzó unos pasos más y desapareció entre las sombras. No esperé a que se alejara del todo. Me levanté y corrí en dirección contraria. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme. Mis piernas estaban entumecidas. Mi respiración era un jadeo doloroso. Aún así, seguí. Tropecé varias veces. Me raspé las manos. No importaba. El miedo me empujaba. El terreno comenzó a descender de nuevo. Llegué a una zona más abierta, donde el suelo era más plano. A lo lejos vi algo que parecía una carretera. O quise creer que lo era. Un hilo oscuro que cortaba el desierto. La esperanza me golpeó con fuerza. Aceleré el paso, ignorando el dolor. Pensé que si lograba llegar ahí, tal vez estaría a salvo. Tal vez alguien pasaría. El silencio se rompió con un aullido cercano. Demasiado cercano. El sonido me atravesó el pecho y sentí cómo el miedo me hacía perder el equilibrio. Caí de rodillas. Miré atrás. El coyote emergió de la oscuridad, avanzando hacia mí con una calma aterradora. No tenía prisa. Sabía que estaba cansado. Sabía que me estaba quebrando. Me levanté y seguí corriendo. El aullido fue respondido por otros a la distancia. El desierto entero parecía activarse. Escuché pasos rodeándome. Algo pasó corriendo a mi lado, tan rápido que solo vi una sombra.
Otra silueta apareció frente a mí y desapareció. Sentí que me estaban guiando, empujando hacia un lugar específico. No hacia la carretera, hacia otro sitio. Llegué a una zona de rocas altas, como una especie de cañón estrecho. No recordaba haber pasado por ahí antes. Las paredes eran irregulares y proyectaban sombras largas. El aire ahí dentro estaba frío y olía a humedad. Avancé unos metros y entonces me di cuenta de que no estaba solo. Había restos en el suelo, mochilas rotas, zapatos, botellas de agua vacías, huesos. Sentí náuseas. Me llevé la mano a la boca para no vomitar. Comprendí que ese lugar no era una salida, era una trampa, un sitio al que el coyote llevaba a otros antes que a nosotros. Un lugar de caza, un lugar de ofrendas. Escuché pasos detrás de mí. Me giré lentamente. El coyote estaba ahí, bloqueando la entrada del cañón. Su forma ya no dejaba lugar a dudas. La transformación estaba casi completa. Su cuerpo era el de una bestia grande, poderosa, cubierta de un pelaje oscuro y sucio. Aún así, conservaba algo humano en la mirada, algo consciente. Sonrió, mostrando los colmillos. «Aquí terminan muchos», dijo con esa voz profunda que ya no era voz, era un eco. Retrocedí hasta chocar con la pared de roca. No había salida. Las sombras se movían a los lados, observando. El coyote avanzó lentamente, disfrutando cada paso. Sentí cómo las piernas me fallaban. Me dejé caer sentado, apoyando la espalda en la piedra fría. Pensé que ese era el final. Cerré los ojos. Entonces escuché algo inesperado. Un sonido humano, un sollozo. Abrí los ojos. A unos metros, en el suelo, vi una figura. Era Oscar, o lo que quedaba de él. Estaba tirado, respirando con dificultad, cubierto de sangre y tierra. Sus ojos se encontraron con los míos. Intentó decir algo, pero solo salió un gemido. El coyote se giró hacia él. Su postura cambió. Se tensó. Olfateó el aire. Parecía irritado. Se acercó a Oscar y lo levantó del suelo con una facilidad aterradora. Oscar gritó. Un grito corto, roto. Yo quise levantarme, hacer algo, pero mi cuerpo no respondió. El miedo me tenía atrapado. El coyote inclinó la cabeza y miró a Oscar a los ojos. Murmuró palabras que no entendí. Sonaban antiguas, ásperas. Oscar comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó de una forma imposible. El coyote lo soltó y Oscar cayó al suelo, inmóvil. El silencio volvió a caer. El coyote se giró hacia mí. Caminó despacio. Cada paso hacía vibrar el suelo. Se detuvo frente a mí y bajó la cabeza hasta quedar a mi altura. Pude ver su respiración, su saliva cayendo sobre la arena. Uno para el desierto, dijo, y uno para el camino. No entendí lo que quiso decir. No quise entenderlo. De pronto, el coyote se alejó unos pasos. Se detuvo y alzó la cabeza hacia el cielo oscuro. Aulló. Un aullido largo, poderoso, que fue respondido por otros en la distancia. El desierto parecía despertar por completo. El coyote volvió a mirarme y sonrió. «Todavía no», murmuró, y supe que seguir con vida no era un regalo. Era parte del castigo. No sé cuánto tiempo pasó después de que el coyote se alejó. El silencio volvió a envolver el cañón, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado, como si algo hubiera quedado suspendido en el aire. Me quedé sentado junto a la roca, incapaz de moverme, con la imagen de Oscar grabada detrás de los párpados. Su cuerpo inmóvil, su respiración rota, su mirada suplicante. Quise pensar que seguía vivo, que todavía podía levantarse, pero en el fondo supe la verdad. El desierto no devuelve lo que toma. El frío comenzó a calarme los huesos. Mis manos temblaban sin control. Me arrastré lentamente hasta donde estaba Oscar. Lo toqué con cuidado, como si temiera despertarlo. Su piel estaba tibia, pero su pecho apenas se movía. Murmuraba cosas incomprensibles, palabras sin forma, sonidos que no parecían venir de su boca, sino de algún lugar más profundo. Me incliné para escuchar. No era español, no era ninguna lengua que reconociera. Me alejé de inmediato, con el corazón desbocado. Un sonido me hizo girar la cabeza. Algo se movía entre las sombras del cañón. No era el coyote. Eran figuras más pequeñas, más rápidas,
Se deslizaban cerca del suelo, oliendo, observando. Sentí que me estudiaban. Recordé lo que el coyote había dicho: uno para el desierto y uno para el camino. No entendía, pero sabía que yo era el del camino. Y eso no significaba libertad. Me levanté con esfuerzo. Cada músculo protestaba. Miré la entrada del cañón. Estaba abierta. El coyote no estaba ahí. Era una oportunidad. No una buena, pero la única. Comencé a caminar, dejando atrás a Oscar. Cada paso fue una traición. Sentía que lo abandonaba, pero sabía que si me quedaba, terminaría igual. El desierto no premia la lealtad. Al salir del cañón, el paisaje volvió a abrirse. Dunas, rocas dispersas, matorrales secos. La noche seguía siendo cerrada, pero el cielo comenzaba a aclararse apenas en el horizonte. Tal vez se acercaba el amanecer, tal vez no. Caminé sin rumbo fijo, guiándome solo por el instinto. No escuchaba al coyote, pero sabía que no estaba lejos. Lo sentía, como una presión constante en la nuca. Empecé a notar cambios en mí. Al principio pensé que era el cansancio. Mis sentidos estaban demasiado alertas. Escuchaba sonidos lejanos con claridad, el roce de insectos, el movimiento de animales pequeños bajo la arena. Olía cosas que antes no percibía: humedad escondida, sangre seca, miedo. Me detuve, respirando con dificultad. Eso no era normal. Algo estaba pasando. Tropecé con una roca y caí de rodillas. Cuando apoyé las manos en el suelo, sentí la textura de la arena de una forma distinta. Cada grano parecía definido. Cada vibración del suelo me recorría los brazos. Me levanté asustado. Miré mis manos. Estaban sucias, raspadas, y temblaban de una forma extraña, como si no me obedecieran del todo. El aullido resonó de nuevo, esta vez más lejano. No sonaba como una amenaza inmediata, sonaba como un llamado. Sentí un tirón en el pecho, una urgencia inexplicable de responder. Me tapé la boca con ambas manos, aterrorizado por la idea de devolver el sonido. Mi respiración salió en un jadeo bajo, casi un gruñido. Eso fue lo que más miedo me dio. Seguí caminando. El dolor en las piernas disminuyó poco a poco, como si mi cuerpo se estuviera adaptando. Eso no debería haber sido posible. Había pasado horas corriendo, cayendo, golpeándome. Debería estar agotado. En cambio, sentía una energía extraña, inquietante. No era fuerza, era algo más primitivo. Escuché pasos detrás de mí. No corrí. Me giré lentamente. El coyote estaba a varios metros, de pie sobre una roca. Su silueta recortada contra el cielo oscuro era imponente. Ya no ocultaba su forma. Era una bestia erguida, poderosa, con ojos que brillaban como brasas. No avanzó, solo me observó. Inclinó la cabeza como evaluándome. «Camina», dijo. Su voz ya no sonaba amenazante, sonaba paciente. Obedecí, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Empecé a avanzar y el coyote me siguió a distancia, sin prisa. No me estaba cazando. Me estaba guiando otra vez. La idea me revolvió el estómago. El camino nos llevó hacia una zona donde el terreno era más duro. La arena se mezclaba con tierra compacta. Sentí alivio al no hundirme con cada paso. El cielo empezó a aclararse un poco más. El amanecer estaba cerca. Pensé que la luz lo ahuyentaría, que el día rompería el encanto. Pero el coyote no se detuvo. Seguía caminando como si la noche no fuera necesaria. Llegamos a una elevación. Desde ahí se veía a lo lejos una línea oscura, una carretera. Mi corazón se aceleró. El coyote se detuvo a mi lado. Sentí su presencia muy cerca. Podía olerlo. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Ahí termina el camino de los hombres», dijo, «y empieza el de los que sobreviven». No entendí. No quise entender. El coyote se acercó aún más. Sentí su aliento en mi oído. «Te dejé vivir», murmuró. «Ahora el desierto te conoce». Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me atravesara por dentro. Caí de rodillas, gritando. El dolor no era físico, era algo más profundo. Como si me arrancaran algo y pusieran otra cosa en su lugar. Las imágenes comenzaron a invadirme. Rostros de personas que no conocía, caminos nocturnos,
cruces fallidos, gritos apagados. Sentí hambre, una hambre distinta, no de comida, de miedo, de desesperación. Me llevé las manos a la cabeza tratando de detenerlo todo. El coyote se alejó unos pasos y me observó. «Ahora entiendes», dijo. Su voz se escuchaba lejana. El dolor empezó a ceder. Me quedé jadeando, cubierto de sudor frío. Levanté la vista. El coyote ya no estaba. Solo el desierto, iluminado por la primera luz del amanecer. Me puse de pie con dificultad y caminé hacia la carretera. Cada paso se sentía extraño, pero firme. Cuando llegué al asfalto, me detuve. Miré mis manos otra vez. Me parecieron distintas, más fuertes, más ajenas. Escuché un vehículo a lo lejos. Luces se acercaban. Me hice a un lado del camino. El vehículo pasó de largo. No se detuvo. No me vio. O no quiso verme. Sentí una punzada en el pecho, pero no fue tristeza. Fue algo más parecido a resignación. Comprendí que ya no pertenecía del todo a ese mundo. El coyote había cumplido su palabra. Uno para el desierto y uno para el camino. Me alejé de la carretera y volví a internarme entre la arena. No sentí miedo al hacerlo. Sentí algo parecido a calma. El desierto me recibió en silencio. Escuché un aullido lejano. Esta vez no me tapé la boca. Y supe que la frontera no siempre se cruza con los pies. A veces se cruza con lo que queda de ti. El sol terminó de levantarse mientras yo avanzaba de regreso al desierto. La luz no trajo alivio. No disipó nada. Al contrario, hizo que todo se viera más claro. Las rocas, las huellas, los restos de cosas que no quise identificar. Caminaba con paso firme, sin el agotamiento que debería sentir después de todo. Mi cuerpo respondía de una manera distinta, como si hubiera aprendido un ritmo nuevo. Cada sonido llegaba a mí con una nitidez incómoda. Podía escuchar el movimiento de pequeños animales bajo la arena, el roce del viento contra la tierra seca, incluso el latido de mi propio corazón, lento y pesado. Intenté recordar exactamente cuándo había dejado de ser solo miedo, en qué momento el terror se transformó en otra cosa. No encontré una respuesta clara. Tal vez había ocurrido cuando el coyote me dejó con vida. Tal vez cuando escuché el último grito de Oscar. Tal vez desde antes, desde el primer paso que di siguiendo a alguien que no debía existir. El desierto no marca esos momentos, solo los cobra. Caminé durante horas sin rumbo aparente. No buscaba salir, tampoco buscaba regresar. Simplemente avanzaba. De vez en cuando me detenía, sin saber por qué, y miraba a lo lejos. Sentía presencias que no veía, pero ya no me aterraban. Eran parte del paisaje. Sombras que se movían sin acercarse, ojos que observaban desde la distancia. El desierto ya no me rechazaba, me reconocía. Encontré agua en un lugar donde no debería haberla. Un pequeño charco entre rocas, escondido, intacto. Bebí sin pensar. El agua estaba fría, demasiado fría. Me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Supe que no era casualidad. Nada lo era. El desierto me estaba alimentando. No por compasión, sino por necesidad. Mientras avanzaba, comencé a recordar historias que había escuchado de niño. Relatos que los adultos contaban en voz baja, cuando creían que no prestábamos atención. Historias de hombres que regresaban del monte distintos, callados, con una mirada que no se quedaba fija en nada. Decían que habían visto cosas, que el desierto les había hablado. Nunca supe qué había sido de ellos después. Hasta ahora, escuché voces a lo lejos. No como antes. No eran susurros caóticos. Eran claras, humanas. Me acerqué con cautela y vi a un pequeño grupo de personas caminando juntas. Migrantes. Cargaban mochilas, hablaban en voz baja, miraban el suelo con cansancio. Me quedé observándolos desde una elevación. Algo dentro de mí se tensó. No era hambre, no exactamente. Era otra cosa, un impulso oscuro que reconocí de inmediato. Me obligué a retroceder. No me acerqué. No quería hacerlo. Todavía no. El desierto pareció reaccionar a mi decisión. El viento se levantó, cubriendo mis huellas. Las sombras se movieron inquietas. Sentí una presión en el pecho, como una advertencia. Entendí entonces que la elección no era completamente mía,
Solo estaba pospuesta. Caminé hasta que el sol comenzó a caer de nuevo. El calor del día se transformó en un frío que se colaba en los huesos. Me senté sobre una roca alta, observando cómo las sombras se alargaban. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi. Lo sentí. El coyote estaba cerca. No necesitaba verlo para saberlo. Su presencia era como un peso familiar. «Aprendes rápido», dijo detrás de mí. No me sobresalté. Me giré lentamente. Estaba ahí, apoyado sobre sus patas delanteras, observándome con esa mirada antigua. Su forma era estable ahora. No cambiaba. No luchaba por ser algo distinto. Era lo que era. No todos duran tanto, continuó. Su voz ya no sonaba cruel, sonaba satisfecha. Le pregunté qué había pasado con Oscar. No sabía por qué lo hice. Tal vez necesitaba escucharlo. El coyote inclinó la cabeza. El desierto lo tomó, respondió, como toma a muchos. No hubo burla en sus palabras. Tampoco pena. Era un hecho, algo inevitable. Asentí en silencio. El camino no termina, dijo después. Solo cambia. Me levanté despacio. Me di cuenta de que ya no sentía miedo de estar frente a él. Eso me aterrorizó más que cualquier gruñido. Le pregunté qué iba a pasar conmigo. El coyote se acercó hasta quedar a unos pasos. Su aliento era caliente, denso. «Eso depende de ti», respondió. La noche cayó por completo. Las estrellas volvieron a aparecer, más brillantes que antes. El coyote se alejó unos metros y se sentó, observando el horizonte. Me di cuenta de que estaba esperando algo, o a alguien. El desierto se llenó de sonidos. Pasos lejanos, voces apagadas, respiraciones nerviosas. Otro grupo se acercaba. Sentí el tirón en el pecho otra vez, más fuerte, más claro. Cerré los ojos, apreté los puños. No quería, no así, no todavía. El coyote no se movió, no me ordenó nada, no hizo falta. El desierto ya sabía. Abrí los ojos y miré hacia el camino por donde se acercaban. Vi las siluetas. Escuché sus murmullos. Reconocí el miedo en sus pasos. Me vi reflejado en ellos. El impulso volvió, mezclado con algo parecido a tristeza. Di un paso atrás, luego otro. El coyote levantó la cabeza y me miró, no con reproche, con expectativa. «No todos eligen igual la primera vez», dijo. Me di la vuelta y caminé en dirección contraria. El tirón se hizo dolor. Sentí un gruñido subir desde mi pecho. Me detuve, respiré hondo y seguí avanzando. El dolor disminuyó poco a poco. El desierto aceptó mi decisión. Por ahora, caminé hasta que las voces quedaron atrás. Me interné entre rocas y arena, buscando un lugar alto. Me senté y observé la noche. El silencio volvió a envolverlo todo. Pensé en mi vida antes de cruzar, en lo que había dejado atrás, en lo que ya no podría recuperar. No lloré. Las lágrimas no salieron. Tal vez ya no sabía cómo. Escuché un aullido a lo lejos. No respondí. Aún. Me recosté sobre la arena fría, mirando el cielo. El desierto me rodeó, inmenso, paciente. Supe que no me dejaría ir, tampoco me apresuraría. El castigo no era morir, era permanecer. Ahora sé por qué algunas personas nunca regresan del desierto. No es porque se pierdan, es porque encuentran algo que las reclama. Algo que no se ve en los mapas. Algo que camina de noche y aprende tu nombre. Si alguna vez cruzas por estas tierras y alguien se ofrece a guiarte, fíjate bien. Si no deja huellas, si no se cansa. Si el desierto guarda silencio cuando camina, no estás siguiendo a un hombre. Y si sobrevives, pregúntate por qué. Porque el desierto de noche no solo observa, elige. Si esta historia te dejó inquieto, no la escuches una sola vez. Compártela con alguien que crea conocer el desierto. Porque no todos los caminos están hechos para cruzarse. Suscríbete a este podcast y activa las notificaciones. Aquí no contamos historias para dormir. Contamos leyendas que sobreviven porque alguien no volvió. Y recuerda, si alguna noche escuchas un aullido demasiado cerca, no respondas. El desierto podría estar esperando tu voz.